Buenas tardes, licenciado y compañeros en general. El día de hoy hablaremos sobre los riesgos en las agencias de viajes. Esta presentación está realizada por la alumna Quispe Velázquez Bella y quien les habla, Atachagua López Luz Talía. Los riesgos que vamos a presentar en esta exposición son aquellos que con mayor o menor frecuencia vamos a encontrar en las diferentes actividades que realicemos, como por ejemplo en la realización de reservas, en el almacenamiento de documentación, en la preparación de itinerarios, etc. Podemos observar 4 riesgos importantes que viene a ser el riesgo del entorno de trabajo, segundo, los riesgos ambientales, tercero, el riesgo ergonómico y por último, el riesgo psicosocial. Empezaré hablando sobre los riesgos del entorno de trabajo. Dentro de esto encontramos 9 puntos importantes, pero hablaré de 7 y mi compañera de los 2 restantes. Para ello, mencionaré su concepto, los daños que este riesgo puede provocar y 1 o 2 medidas preventivas. Empecemos. Dentro de los riesgos del entorno de trabajo, encontramos el atrapamiento por o entre objetos. Se refiere a la situación que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo va a estar enganchado por equipos o máquinas. Los daños que este riesgo puede provocar va a ser desde simples hematomas hasta amputaciones. Y todo esto ciertamente podemos tomar medidas preventivas, como es el manejo de los equipos con cuidado, exigir que los equipos tengan resguardos y dispositivos de protección. Otro riesgo viene a ser las caídas de objetos desprendidos. Viene a ser la caída de objetos diversos que no se están manipulando y que se va a desprender de su ubicación por razones varias. Esto se puede producir por la nivelación del suelo, la presencia o ausencia de anclajes, ciertos elementos que están inestables. Asimismo, no obviemos el exceso de carga en las estanterías y aún también el incorrecto almacenamiento o colocación del material de la oficina. Los daños que puede provocar o ocasionar este tipo de riesgos son los traumatismos, contusiones, hemorragias e incluso hasta la pérdida de conciencia. Una medida preventiva es que verifiquemos que las estanterías, armarios y archivadores estén anclados a la pared o al suelo, con unos dispositivos que aseguren su fijación y firmeza. Ahora veamos otro riesgo que viene a ser la caída de personas a distinto nivel. Viene a ser la caída de una persona de un lugar más alto a otro situado más bajo. Esto se produce por las deficiencias en las escaleras, la insuficiente amplitud de los escalones, los resbaladizos desgastados, la falta de barandillas y aún mismo la distracción de la misma persona o el descuido. Las caídas a distinto nivel pueden originar traumatismos, roturas de brazos y piernas, heridas en la cabeza, hemorragias hasta incluso la pérdida de conciencia. Una medida preventiva es que si observamos algún desperfecto en las escaleras que vayamos a utilizar, que lo comuniquemos a nuestro superior. Ahora veamos otro riesgo que viene a ser la caída de personas al mismo nivel. Se refiere a la caída de una persona en el mismo nivel de la superficie por donde se mueve. Todo esto produce ciertamente por la falta de limpieza y el desorden, el mal estado e inadecuado mantenimiento del suelo. Las consecuencias que se va a ver van a ser desde leves rosaduras, hematomas, hasta esguinces y fracturas de huesos. Una medida preventiva es que comuniquemos cualquier desperfecto en los suelos al personal de mantenimiento. Es decir, si observamos chorros de agua y que están ahí sin ser limpiados,
avisemos para que puedan realizarlo y así evitar ciertos riesgos. Ahora veamos los contactos eléctricos. Los contactos eléctricos vienen a ser la posibilidad de lesión o daño de una persona al sufrir una descarga eléctrica. Muchas veces esto es por la utilización de equipos conectados a la corriente eléctrica, como vienen a ser las impresoras, los ordenadores, fotocopiadoras, cafeteras, etc. Las consecuencias vienen a ser desde una contracción violenta de los músculos hasta lo más grave que viene a ser la muerte. Una medida preventiva es que exijamos que tanto las instalaciones como los equipos sean revisados periódicamente por un especialista. Ahora veamos otro riesgo que viene a ser los cortes. Veamos lo que son los cortes. Los cortes vienen a ser la situación que se puede producir ante el contacto de alguna parte del cuerpo de los trabajadores con máquinas, herramientas, equipos, objetos cortantes, punzantes o abrasivos. Ciertamente la incorrecta utilización o inadecuado mantenimiento va a producir este tipo de riesgos. Normalmente nos dice que son frecuentes los cortes con el papel y que esto va a producir o originar daños como heridas superficiales o profundas, pinchazos, fisuras o incluso hasta infecciones. Una medida preventiva es que no utilicemos materiales y equipos con riesgos de corte si no conocemos su forma de utilización. Y por último encontramos los golpes. Viene a ser la situación que puede producirse ante el contacto violento e inesperado de alguna parte del cuerpo con máquinas, equipos, herramientas u otros utensilios. Todo esto se va a realizar ciertamente por espacios muy reducidos o tal vez la ubicación del mobiliario no es la correcta. La falta de orden y limpieza, la escasa iluminación y la ausencia de señalización. Todo esto produciendo magulladuras, hematomas y fisuras y roturas de huesos. Una medida preventiva es que exijamos que nuestro espacio de trabajo sea lo suficiente para poder realizar todos los movimientos que requiera nuestra tarea, teniendo en cuenta la correcta ubicación tanto del mobiliario como de los equipos. Ahora doy pase a mi compañera. Continuando con los riesgos del entorno de trabajo, tenemos los riesgos de incendios, el cual es un riesgo surgido debido a la combustión rápida que se desarrolla sin control en el espacio y en el tiempo. Para prevenir este riesgo, tenemos acciones como mantener limpio y ordenado tu puesto de trabajo. El riesgo del sobreesfuerzo es un riesgo causado por el desequilibrio que se produce entre la capacidad física de una persona y las exigencias de la tarea, realizándose un esfuerzo superior al normal. Las acciones para prevenir este riesgo es que antes de transportar la carga, inspeccionarla para saber sus dimensiones y características. En cuanto al ámbito de los riesgos ambientales, tenemos el riesgo de iluminación inadecuada, que es el grado de iluminación demasiado bajo o excesivo que se da para desarrollar correctamente las tareas de un puesto de trabajo. Una acción para prevenirlo es siempre que sea posible trabajar con iluminación natural. Otro riesgo ambiental es el ruido, el cual es cualquier sonido no deseado que produce una sensación desagradable, provocando a mediano o largo plazo serias consecuencias en el trabajador. Una acción para prevenir este riesgo es exigir la disposición de materiales absorbentes de ruido. Otro riesgo ambiental son las temperaturas ambientales extremas. Esta es la posibilidad de lesión o daño por estar sometido en el ambiente de trabajo a temperaturas muy altas o bajas. Una acción para prevenir este riesgo en los trabajadores es exigir la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización en las agencias. Ya yéndonos por el ámbito del
de riesgo ergonómico tenemos la carga física, lo cual es el resultado del conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de la jornada de trabajo. Una acción para prevenirlo es adoptar una postura correcta cuando te sientas. En cuanto a los riesgos psicosociales, tenemos la carga mental, la cual consiste en el esfuerzo al que sometemos los mecanismos de percepción y atención en la realización de un trabajo. Para prevenir este riesgo, se toman acciones como trabajar a un ritmo adecuado, reclamar tu contratación indefinida, comunicarse y relacionarse con tus compañeros. En cuanto a las pautas de relajación, tenemos dos, la visual y la postural. La visual consiste en mirar fijamente a un punto que se encuentra lejos de la pantalla de tu ordenador para así relajarte. Y la postural tiene varios ejercicios y uno de ellos es durante 3 o 4 segundos presionar tus párpados con los dedos pulgares.